Hoy, en Visión para Vivir, continuaremos con el estudio de la serie titulada El nacimiento de una visión emocionante. Bienvenidos. Aunque Pablo tenía un currículum impresionante, a los ojos de Dios necesitaba pasar por un tiempo de alta educación. Por eso, posterior a su conversión, vivió un período de prueba. ¿Está usted experimentando lo mismo? Parecía que Pablo no necesitaba más lecciones para vivir con sabiduría. Desde el punto de vista humano, Pablo tenía un currículum impresionante porque había sido educado en los más altos centros educativos. Sin embargo, a los ojos de Dios, necesitaba pasar por la escuela del desarrollo de carácter del desierto de Dios. Allí, sintiendo el peso de la prueba, Pablo aprendió cosas que de ninguna otra forma podría haber aprendido. Le invitamos a continuar su estudio de esta serie basada en los Hechos de los Apóstoles y a abrir su Biblia en Hechos capítulo 9, versículos 19 al 31, donde estudiaremos el mensaje titulado Un hombre sin identidad. Muchas personas no se dan cuenta, pero poco después que el apóstol Pablo se convirtiera, hubo muchos que no quisieron aceptarlo como parte del grupo. Así que el relato de Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 31, nos presenta por un momento al apóstol Pablo como un hombre sin identidad. Hudson Taylor fue un misionero a la China. En su biografía escrita por su hijo en 2 volúmenes, se lee de la conmovedora escena cuando Taylor sepulta a su esposa en el suelo congelado de China. Luego abraza tiernamente a sus hijos y los lleva de regreso a la choza en donde vivían. A la noche los envía a la cama y cierra la cortina que servía de división. Entonces canta arrullándolos: Señor Jesús, descanso en el gozo de quien eres tú. Después desenrolla la estera sobre la cual dormía. El hijo oye que su padre le dice al Señor: no importa cuán grande es la presión, lo que realmente importa es dónde está aplicada. Si acaso se aplica entre ti y Dios, o si acaso te oprime más cerca del corazón de Dios. Excelentes palabras. Estoy seguro que más de uno de nuestros oyentes vive bajo presión. Es mi deseo que el ministerio de este mensaje realmente le ayude a enfrentar esa presión. Vivimos en un crisol terrible. Confiamos en el Señor Jesucristo que este mensaje le ayudará a ver que la presión puede, en efecto, acercarlo más al corazón de Dios. Usted nunca estará libre de presión. Lo que tendrá que aprender es a manejarla. Ese es el secreto. A decir verdad, me he dado cuenta de que en la vida cristiana atravesamos 3 fases de crecimiento. La primera fase es: oh, eso es fácil. La segunda fase: eso es difícil. La tercera fase: es imposible. Es muy posible que usted, amigo o amiga oyente, esté pensando que ya ha llegado al final de la cuerda, que ha llegado a ese punto de su vida cuando le parece haber empezado la tercera fase, cuando las cosas le parecen imposibles, cuando las cosas marchan bien, cuando hay rosas en cada recodo, todo es luna de miel. Es como la canción de aquella obra musical: oh, qué hermosa mañana, ah, qué día más hermoso, me siento maravilloso, todo me sale a pedir de boca. Tal vez usted en algún momento se sintió así. Pero luego tiene que pasar a la fase: esto es difícil. La realidad se aclara. De súbito su automóvil de lujo se convierte en un vehículo barato. De súbito las cosas comienzan a cambiar. La bicicleta que se había comprado flamante ahora comienza a darle problemas. La persona con que se casó ahora tiene dificultades. El hijo que creció con tanto amor y respeto ahora crea conflictos. Luego viene la tercera fase, en donde impera: esto es imposible. Lo que tiene allí es una bicicleta totalmente descompuesta y estropeada. Tiene un matrimonio colgando de un hilo, e hijos que están causando dolores que usted sabe que es imposible, según usted, cambiarlo. ¿A dónde puedo ir desde aquí?, se pregunta.
Esto es el final. Y es allí precisamente donde Dios quiere que esté. Ese es el lugar de comienzo para Dios. Es más, ese fue el lugar a donde el Señor llevó a Saulo de Tarso, aquel hombre que llegaría a ser el apóstol Pablo, para convertirlo en un siervo suyo. Lo llevó por un camino que él planificó. Hechos 9 nos muestra que Pablo atraviesa 3 fases. Esto es fácil, versículos 19 al 22. Esto es difícil, versículos 23. Esto es imposible, en la parte final del versículo 23 hasta el 31. Usted verá cada una de estas fases como si estuvieran pasando para que usted las revise. Tal vez ha empezado a pensar que su vida nunca será eficaz. Pero a decir verdad, en esa situación imposible, todo podría convertirse en eficacia extrema. No de acuerdo a sus planes. Eso tuvo que aprenderlo Pablo también. He tenido que aprenderlo yo en medio de lágrimas. Ahora recuerde este gran capítulo bíblico. Pablo se acaba de convertir, había quedado ciego, tuvo que depender de otros para que lo llevaran de la mano a Damasco. Mientras estaba allí recibió la visita y ministerio de Ananías y de los ojos cayeron como escamas y empezó a ver como nunca había visto antes. Fue lleno del Espíritu Santo. En esta llenura del Espíritu Santo viene un nuevo sentido de celo y poder. Pero recuerde que el hecho de tener al Espíritu Santo no significa que la carne ha sido erradicada. Si leo correctamente Romanos 7 y Gálatas 1, pienso que Pablo operó en la carne en los primeros años de su vida cristiana, mucho más que en los años postreros. Por supuesto que esto es verdad también en la vida de todos nosotros. Todo parecía muy fácil. Observe el versículo 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es más, en el original en griego la expresión en Damasco se halla al principio de la frase para recalcarlo. En Damasco estaba con los discípulos. El énfasis recae en aquella población. Pablo se halla, por así decirlo, en un incubador, creciendo, siendo cuidado, aceptado, querido, animado, fortalecido, protegido, en un grupito de discípulos en Damasco. Fue fantástico, era fácil. Allí se había convertido, allí lo conocían, allí lo aceptaron. Fue hermoso. Observe ahora el versículo 20. Enseguida. Así es, generalmente como empieza usted en la vida cristiana. Las cosas son enseguida. Se halla en la plataforma predicando. Enseguida. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, grandioso, era uno del Sanedrín, recién convertido, se halla ahora predicando a Cristo. Lo mismo ocurre hoy, lo mismo ocurre en toda generación, y lo mismo ocurre en toda época. Chuck Colson predica al Cristo que hace unos cuantos años negaba. Le ocurrió a Jim Vaughn y le ocurre a varios atletas bien conocidos y músicos de fama. Una vez rechazaban a Cristo, ahora lo proclaman desde la plataforma. Enseguida, es fácil. Recuerdo los primeros días de mi vida cristiana. También con mucha facilidad uno habla, así como habló usted con facilidad el Evangelio, siguiendo a su conversión. No puedo menos que sonreír cuando uno piensa en la experiencia de Louis Perry Schaeffer, el fundador del Seminario Teológico Dallas. Por muchos años fue músico, empezó luego a predicar, finalmente era más predicador que músico, finalmente fue solo predicador y no músico. Una vez una anciana que había visto la evolución que se había operado en él se le acercó cuando Schaeffer se había dedicado por completo al ministerio de la predicación y le dijo: pienso que deberías regresar a la música, era más deleite escucharte entonces. A lo mejor alguien también quiere decirle algo parecido a usted. Pues bien, mientras yo estaba ejerciendo también en el pasado algunos ministerios, tuve que también tomar determinaciones que me ayudaron a enfocar más en otros ministerios, para dedicarme más a una cosa por sobre otras. Y creo que a todo cristiano le pasa, sea en la vida ministerial o simplemente en la vida cristiana. Saulo pudo también hacer lo mismo.
Saulo pudo, antes de convertirse, haber sido cualquier persona dedicada a 1000 cosas, pero al convertirse se dedicó a Cristo. No quiero ser demasiado duro con Pablo tampoco, porque ciertamente tenía un mensaje muy claro, y ciertamente había tenido una conversión maravillosa. Los demás a su alrededor tampoco ayudaron mucho. Observe el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. En griego la palabra es éxtasis. La gente se quedó extática. Decía, vengan a oír a este hombre fantástico. Vaya que puede hablar bien de Cristo. Y Pablo lo hacía, pero hay más. Ellos preguntaban, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Era el mismo. Pues bien, aquí tenemos a Saulo. El público los sigue. Los discípulos lo rodean. Es fácil, es grandioso, todo marcha bien. A decir verdad, Saulo mucho más se esforzaba. Y Saulo confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Podía demostrarlo. Era experto en lógica. Recuerde que era doctor en leyes. Era un teólogo brillante, educado a los pies de uno de los grandes maestros, Gamaliel. Podía hacerlo. Era fácil. Ahora observe la siguiente frase. Pasados muchos días, ocurrió algo. ¿Qué quiere decir esto? Algo misterioso. No sabemos mucho al respecto, a pesar de todo lo que se oye predicar y se dice, en realidad no sabemos gran cosa respecto a lo que ocurrió mientras Saulo estaba en Arabia. Pero en esos días fue que ocurrió. Miren Gálatas 1. El libro de Gálatas se halla un poco más adelante del libro de Hechos. Estamos estudiando aquí esta serie de mensajes. Busque el capítulo 1, versículo 15. Quiero que vea lo que Pablo dice respecto a este período en el cual las cosas se pusieron difíciles. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Apenas 3 palabras. Fui a Arabia. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Por qué? No se nos dice. Lo que dice es, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Algunos dicen que estuvo en Arabia 3 años. Es algo oscuro. No sabemos cuánto tiempo pasó allí. Las visitas a Arabia no son predecibles tampoco. A decir verdad, llegan sin anunciarse. Así como llegó para el apóstol Pablo. Parecen durar más de lo que deberían, y es posible que usted, amigo oyente, podría testificarlo hoy mismo. Es posible también que usted se encuentre ahora mismo en alguna visita, no a Arabia, pero a su propia Arabia, hablando figuradamente. Le gustaría ver el bien que resultará al final de su situación, pero no alcanza a vislumbrarlo. Usted se halla en el desierto de la actividad improductiva. Le parece que todo está nublado, es incierto. Tal vez en algún momento gozó de la aclamación pública, era muy eficiente. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro, pero ahora se halla en su propia Arabia. La única diferencia es que no se trata de Arabia geográfica, sino que se halla precisamente allí en la ciudad donde vive y reside, pero en un momento difícil, y no puede comprender por qué, no puede descifrar por qué las cosas no avanzan como solían hacerlo, especialmente si usted es una de esas personas motivadas por el éxito, y al final del día sencillamente cierra su negocio, se va de su trabajo y declara hecho, terminado, concluido, pero improductivo. Si usted es un perfeccionista y tiene problemas en esos días, sabe de lo que hablo. Ocurre en el trabajo, ocurre en el hogar, ocurre incluso en su experiencia cristiana. Allí leemos que pasados muchos días... ¿Sabe usted por qué Saulo estaba allí? Pues bien, había seguido cursos de educación superior. Alguien dijo con sagacidad: se necesita 6 años para graduarse de la universidad y 40 para sobreponerse a la experiencia de pasar por ella.
En Arabia usted se propone a esa experiencia, y rápido, no hay nadie alrededor. Usted no lee que Saulo andaba repartiendo tratados de evangelización. Era difícil reunir una muchedumbre en esas poblaciones. El centro del desierto es lo peor. Osvaldo Sanders, en su libro Robusto en la Fe, describe magistralmente lo que se siente en la experiencia en Arabia. Fue en Arabia para Pablo. No sé dónde será para usted o para mí. Dice el señor Sanders, Dios anhela fervientemente que sus hijos adquieran buena educación. Todo hombre a quien él ha usado ha seguido un curso en la Universidad de Arabia, una preparación en el desierto. José, Moisés, Elías, Juan el precursor Pablo, Juan Bunyan, el escritor del Peregrino, Morrison, muchos otros, Lutero e incluso el Hijo Divino. Estos son unos pocos de los graduados distinguidos. La colegiatura es en extremo costosa. Los cursos son severamente elevados, la disciplina es rigurosa y muchos no pueden resistirlo y abandonan el curso. Los resultados característicos son una perspectiva mucho más amplia, nervios firmes, vista y perspectiva aguda, completa dependencia de Dios, completa independencia del hombre, sencillez como de niño, simpatía cálida, profunda humildad. La recompensa mayor se otorga a la paciencia, que es el rasgo más raro de todos. Dios no tiene atajos en este programa de preparación, dice el señor Sanders. La verdad es que hace poco leí un enorme atlas acerca de Babilonia. Una noche se me vino la idea que sería bueno saber algo más acerca de Babilonia. Encontré una declaración muy interesante. El escritor dice, Babilonia tuvo su apogeo, pero ahora no es más que una parada insignificante en la vía férrea a Bagdad. Es posible que usted se sienta así. Una vez tuvo su apogeo, pero ahora se encuentra en algún punto insignificante en una vía férrea perdida. Los tiempos son difíciles. En ninguna parte se indica que todo fue fácil para Saulo. Sus calificaciones son inmejorables, tiene gran preparación y por un tiempo fue completamente inútil. Dios nunca le dijo cuánto tiempo pasaría. No leemos acerca de lo que aprendió en Arabia. Se las nota encarnadas más adelante en su vida, en su carácter y en su profundidad. Allí se ven las experiencias. El silencio y la soledad son maestros que hacen que la gente profundice. Así Hechos 9 continúa. Después de que ha pasado ese tiempo y trae a este novelesco personaje de vuelta a la sociedad, sale del desierto, cae al camino. Allí está, Saulo de nuevo. Las cosas habían sido fáciles, luego se pusieron difíciles. Hubiera sido de esperarse que el otro lado de la moneda fuera fácil de nuevo, pero ahora las cosas se ponen imposibles. Déjeme mostrarle lo que estoy diciendo. Versículo 23. Los judíos resolvieron en consejo matarle, dice. En 2 Corintios 11:32 leemos, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Es el testimonio de Pablo. Aquí Pablo está refiriéndose a ese complot que tramaban los judíos en Damasco, junto con un emisario del rey de Arabia. Querían matar a Pablo. Cuando regrese lo atraparemos, así que montaron guardia día y noche. Si Saulo intentaba salir de la ciudad le quitarían la vida. ¿Qué le parece encontrar tal situación al volver de vacaciones? Leemos lo que dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. No se nos dice cómo se enteró Saulo del peligro, pero ¿puede imaginarse la situación? El gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el miembro del Sanedrín judío, metido en una canasta y descolgado por el muro. Inmenso, terrible vivir situaciones de presión cuando está a punto aún de perder la vida. Interesantemente, muchas veces vivimos también situaciones difíciles. Metido allí, era una experiencia humillante.
Interesantemente, cuando observamos la vida del apóstol Pablo, notamos que estuvo marcada por sufrimiento. Y el sufrimiento difícil, lo terrible, era porque su sufrimiento no era producto de sus pecados, sino producto de su fidelidad al Señor. Saulo de Tarso está allí metido en un canasto, lo están bajando por el muro. ¿De quién se trata? ¿Es cualquier personaje? Es uno de los 70 jueces supremos de Jerusalén, de todo Israel. Está metido en una canasta, descolgado por el muro, acabando de regresar de su experiencia en Arabia. Déjeme repetirlo. La experiencia difícil, la experiencia dolorosa, es una experiencia que va formando nuestro carácter. Y en muchas ocasiones necesitamos pasar por nuestras Arabias. Después de que hayamos concluido el estudio de la vida de Pablo, es posible que usted esté cansado de oírlo, pero quiero repetirlo. Alguien nos engatusó para que pensemos que la vida cristiana es una experiencia de nube tras nube. Pero no es así. Estamos en la tierra, parados en la tierra, junto a personas que viven en este mundo, con pecadores. Nosotros somos pecadores, fallan los demás, fallamos nosotros. Es un obstáculo tras otro, un callejón sin salida tras otro, una experiencia fútil, vacía tras otra, hasta que finalmente el Espíritu Santo nos toma y nos dice: ahora vamos a hacerlo a mi manera, hijo. Entonces, en cuanto Él nos toma y empieza a hacer las cosas a su manera, es magnífico. Nadie es indispensable, sino solo Cristo. Entonces no importa en dónde usted se prepare, a nadie realmente le importa la educación que uno tenga, pero es importante que a pesar de la preparación o sin ella, entendamos que Dios en algún momento trabajará en nuestras vidas, en algún momento utilizará situaciones que no nos imaginamos para formar nuestro carácter. A nadie realmente Dios le deja libre del sufrimiento, porque el sufrimiento no es una opción. La miseria, la amargura, esa es la opción que las personas eligen a veces. Saulo tuvo que atravesar ese tiempo difícil para sobreponerse a toda su arrogancia. Era parte de la razón por la que tuvo que meterse en una canasta. ¿Puede imaginárselo? Allí, aquel hombre bien educado, bien preparado, estaba viviendo una experiencia realmente difícil, porque Dios había determinado que aquel hombre que un día era grandioso a los ojos del mundo, entienda que ante los ojos de Dios, lo único que necesitamos los humanos es comprender nuestra debilidad, nuestra inhabilidad de manejar la vida, y comprender que hay un Dios todopoderoso que se ha puesto a nuestro servicio para ayudarnos, para amarnos, para guiarnos y para nunca, nunca dejarnos solos.